Daniel no se consideraba un dandy, ni siquiera alguien disipado, pero cabía decir que no había nada como un par de botas de buena factura. El correo de la tarde había traído una misiva de Hogg. Como prometí, he visitado a mi padre esta mañana. En mi opinión, se ha mostrado sinceramente sorprendido, tanto de verme, no nos hablamos, como de tu infortunio de ayer noche, del cual le he informado. En pocas palabras, no creo que tenga responsabilidad en el ataque contra tu persona. Concluí la entrevista con una reiteración de mi amenaza. Siempre va bien un recordatorio de las consecuencias de las acciones de uno, pero tal vez en el fondo el pretexto fuera mi deleite al ver su rostro quedarse lívido. Tu seguro servidor, Hogg Prentice. Con vida mientras tú vivas. De este modo, convencido otra vez de su seguridad, Daniel salió de casa para encaminarse a Hobbies en St. James, donde le midieron el pie y la pierna con una precisión que habría impresionado al propio Galileo. No se mueva, exigió el señor Hobby. No me estoy moviendo. Desde luego que sí. Daniel miró su pie sin calzado y comprobó que no se movía. El rostro del señor Hobby se crispó. Su excelencia, el duque de Wellington, puede aguantar horas sin mover un solo músculo. Pero respira de todos modos, murmuró Daniel. El señor Hobby no se molestó en alzar la vista. No le encontramos la gracia. Daniel no pudo evitar preguntarse si el nos hacía referencia al señor Hobby y al duque, si la célebre alta consideración de sí mismo que tenía el fabricante de botas se había expandido finalmente hasta el punto de verse obligado a hablar en plural al referirse a su persona. Necesitamos que se mantenga quieto, masculló Hobby. El motivo entonces era la alta consideración. Era un fastidio escucharlo. Tanto daba el abolengo del personaje, pero Daniel se sintió dispuesto a aguantarlo. Dada la sublime perfección de las botas del señor Hobby. Me esforzaré como usted guste, dijo Daniel con su voz más jovial. El señor Hobby no dio muestras de divertirse. En vez de ello, ladró una orden para que uno de sus asistentes le tendiera un lápiz con el que delinear el pie de Lord Winstead. Daniel se mantuvo quieto por completo, superando incluso al duque de Wellington, quien sin duda respira mientras le medían los pies. Antes de que el señor Hobby pudiera acabar sus calcos, se abrió de golpe la puerta de la tienda, golpeando en la pared con fuerza suficiente para que el vidrio vibrara. Daniel dio un brinco, el señor Hobby maldijo y el asistente del señor Hobby se encogió. Cuando Daniel bajó la vista, en el contorno de su pie sobresalía un dedo gordo como la garra de un reptil. El ruido de la puerta al abrirse por sí solo ya habría atraído suficiente atención, pero luego quedó claro que en el establecimiento del fabricante de botas había entrado una mujer que parecía estar alterada, una mujer que... ¿Señorita Winter? No podía ser mechones azabaches, asomándose del gorro o aquellas pestañas y su increíble y prolongado vaivén. Pero aparte de eso, por extraño que pareciera, Daniel pensó que la había reconocido más bien por la manera de moverse. Annie dio tal brinco al verse sorprendida que se abalanzó hacia los estantes expositores situados tras ella, y la consiguiente cascada de calzado fue detenida tan solo gracias a la rápida reacción del atribulado asistente, que dio un brinco para superarla y salvar el día. Señorita Winter, tuvo que repetir Daniel, acudiendo a su lado de una zancada. Tranquila, ¿qué sucede? Parece que haya visto un fantasma. Annie negó con la cabeza, pero lo hizo con un movimiento demasiado brusco, demasiado No es nada, rápido, respondió. Yo, ahí, pestañeó y miró a su alrededor como si acabara de percatarse de que se había metido en una tienda para caballeros. Oh, dijo, aunque fue más una exhalación que otra cosa.
Cuánto lamento. Por lo visto, he entrado en el comercio equivocado. Si tienen la bondad de disculparme, ahora escudriñó por el escaparate antes de poner la mano en el pomo de la puerta. Ahora mismo me voy, concluyó por fin. Pero de hecho no llegó a girar el pomo, ni a abrir la puerta. La tienda estaba en silencio, y todo el mundo parecía esperar a que ella se marchara o que volviera a hablar o hiciera algo, pero permaneció allí, clavada en el sitio y paralizada del todo. Daniel la cogió con cuidado del brazo y la apartó del escaparate. ¿Puedo ofrecerle mi ayuda? La institutriz se volvió y Daniel se percató de que le miraba directamente por primera vez desde que había entrado. Pero la conexión fue fugaz. Enseguida su atención volvió a la calle, aunque su cuerpo parecía encogerse por instinto para apartarse del exterior. Tendremos que continuar en otro momento, dijo en voz alta al señor Hobby. Tengo que acompañar a casa a la señorita Winter en... Había una rata. Soltó ella de súbito. Habló muy alto. ¿Una rata? Chilló uno de los clientes próximos. Daniel no podía recordar su nombre, pero iba ataviado cuidando hasta el mínimo detalle, con un chaleco de brocado rosa y todo, y hebillas a juego en el exterior de la tienda, dijo la señorita Winter, estirando el brazo hacia la puerta principal. Meneaba y sacudía el dedo índice como si el fantasma del roedor fuera tan grotesco que no se viera capaz de señalarlo directamente. A Daniel le resultó curioso, pero nadie más pareció advertir que había cambiado su historia. ¿Cómo era posible que hubiera entrado en el comercio equivocado si intentaba escapar de una rata? Me ha pasado por encima del zapato, añadió, y eso fue suficiente para que el hombre de las hebillas rosas se tambaleara. Permítame que la lleve a casa, dijo Daniel, y a continuación añadió más alto, ya que todo el mundo les miraba, se ha llevado un buen susto. Lo consideró suficiente explicación, sobre todo cuando añadió que estaba a las órdenes de su tía. Se enfundó a toda prisa las botas que había traído puestas. Luego intentó dirigir a la señorita Winter hacia el exterior de la tienda, pero los pies de la joven parecían negarse, de modo que una vez en la puerta, Daniel se inclinó y preguntó en voz baja, para que nadie le oyera. Annie tragó saliva, con su encantador rostro demacrado y tenso. ¿Tiene su carruaje? El conde asintió. Está en esta misma calle. ¿Es cerrado? Vaya pregunta más rara. No llovía, ni siquiera había una sola nube. Se puede cerrar. ¿Podría pedir que lo trajeran? No estoy segura de que pueda andar. Sus piernas parecían inestables. Asintió de nuevo y envió a uno de los asistentes de Hobby a buscar el carruaje. Unos minutos después, se encontraban instalados en el lando con la capota levantada y cerrada. Daniel concedió unos momentos a la institutriz para recuperarse. Luego le preguntó qué sucedió en realidad. Ella alzó la vista y sus ojos, de una matiz azul oscuro extraordinario, mostraron un toque de sorpresa. «Ha tenido que ser una rata muy grande», murmuró él. «Casi del tamaño de Australia, diría yo». No intentaba hacerla sonreír, pero lo consiguió de todos modos. Un tirón mínimo en sus labios. El corazón de Daniel también notó una sacudida. Era difícil entender cómo un cambio tan pequeño de expresión, por su parte, podía provocar tal estallido de emoción. No le había gustado verla tan alterada, y se daba cuenta ahora en qué medida. La observó mientras intentaba decidir qué hacer. La joven no estaba segura de si podía verlo en su rostro. Miró por la ventanilla, pero solo brevemente, y luego se acomodó en el asiento aún con la mirada al frente. A Annie le temblaron los labios,
y, por fin, con voz tan baja y titubeante que casi le rompe el corazón, dijo: «Hay alguien a quien no Nada debo ver». más. Ni explicaciones, ni detalles innecesarios. Nada más que una frase de 7 palabras que provocó un millar de nuevas preguntas. No obstante, él no formuló ninguna. Lo haría, pero no en aquel momento. Y de todos modos, ella no iba a responderle. Estaba asombrado de que hubiera dicho tanto. «Alejémonos de esta zona entonces», dijo, y ella asintió con agradecimiento. Se dirigieron hacia el este desde Piccadilly, la dirección incorrecta, pero eso fue lo que Daniel le ordenó al chofer. La señorita Winter necesitaba tiempo para recuperarse antes de regresar a la residencia Plainswood, y él no estaba listo del todo para renunciar a su compañía. Annie continuaba mirando por la ventanilla mientras los minutos pasaban. No estaba segura de dónde se encontraba y, con franqueza, en realidad no le importaba. Lord Winstead bien podía llevarla a Dover, y no importaría mientras se alejaran, a buena distancia de Piccadilly. De Piccadilly y del hombre que podría haber sido George Sherville. Sir George Sherville. Supuso que Las sería cartas de ahora. Charlotte no llegaban con la regularidad que ansiaba ella, pero eran despreocupadas, cargadas de novedades. El único vínculo de Annie con su vida anterior. El padre de George había muerto hacía un año, escribió Charlotte, y este había heredado el título. Las noticias le helaron la sangre. Despreciaba al difunto Sir Charles, pero también lo necesitaba. Había sido el único capaz de mantener a raya la naturaleza vengativa de su hijo. Con la pérdida de Sir Charles, le haría entrar en razón. Incluso Charlotte había expresado preocupación, por lo visto. George había hecho una visita a los Chawcross el día después del funeral de su padre, aunque intentó pintarla como una visita de tarde a sus vecinos. Charlotte pensaba que había hecho demasiadas preguntas sobre ella. Anneliese. A veces tenía que recordarse la persona que había sido. Sabía que existía la posibilidad de que George se encontrara en alguna ocasión por Londres. Al aceptar el puesto con los Plainswood, lo hizo suponiendo que ella continuaría en Dorset todo el año. Lady Plainswood llevaría a Sarah para la temporada social, y las 3 hijas menores pasarían el verano en el campo con su institutriz y su niñera. Y su padre, Lord por supuesto, nunca dejará el campo. Le interesaban mucho más sus perros de caza que la gente. Siempre había sido así, lo cual era idóneo para ella. Cuando el marido no salía, estaba distraído. Por lo tanto, era casi como trabajar en una casa integrada tan solo por féminas, lo cual era maravilloso. Pero luego Lady Plainswood había decidido que no podía pasar sin sus hijas. Lord Plainswood cavilaba sobre sus Basset y Bloodhound, el personal hizo el equipaje y partió para Londres. Annie había pasado todo el viaje tranquilizándose y convenciéndose de que aunque George viniera a la ciudad, en su camino. Era una ciudad grande, la más grande de Europa, tal vez del mundo. George podría haberse casado con la hija de un vizconde, pero los Cherville no se movían en los mismos círculos selectos de los Plainswood o los Smythe Smith. Y aunque las familias se encontraran en el mismo acto, con toda certeza ella no asistiría, pues solo era la institutriz invisible. Eso esperaba. De cualquier modo, el peligro existía. Si los rumores que le llegaban a través de Charlotte eran ciertos, George recibía una asignación generosa del padre de su esposa. Tenía dinero más que suficiente para permitirse la temporada en la capital, tal vez incluso bastante para pagarse el acceso a algunos círculos sociales. Siempre había dicho que le gustaba la excitación de la ciudad. Eso sí lo recordaba.
Había conseguido olvidar muchas cosas, pero Junto al recordaba sueño, eso de una muchacha, de pasearse por Hyde Park del brazo de su apuesto esposo. Suspiró, lamentándose de aquella jovencita, pero no de su sueño alocado. Qué idiota había sido. Qué manera tan terrible de juzgar su carácter. ¿Puedo hacer alguna cosa para su comodidad?, preguntó Lord Winstead en tono suave. No había dicho nada en bastante rato. A ella le gustaba eso de él. Era un hombre afable y de conversación fácil, pero parecía saber cuándo podía hablar. Ella negó con la cabeza, sin mirarle aún. No intentaba evitarle. Bueno, no a él en concreto. Habría evitado a cualquiera en ese momento, pero entonces Daniel se movió. Fue poca cosa en realidad, pero notó que el cojín del asiento se ajustaba a la separación entre ambos, y fue suficiente para recordarle que él la había rescatado aquella tarde, había advertido su angustia, y la salvó sin tan siquiera preguntar, hasta que llegaron al carruaje. Se merecía una expresión de agradecimiento. No importaba cómo le temblaban aún las manos o que su mente examinara aún acelerada cada una de las atroces posibilidades. Lord Winstead nunca sabría cuánto la había ayudado, ni siquiera cuánto lo apreciaba, pero al menos podía darle las gracias. Pero cuando se volvió a mirarle, otra cosa bien distinta salió de su boca. Su intención era decir gracias. Pero ¿es eso un nuevo moratón? Lo era. Estaba segura. Justo ahí en su mejilla. La marca estaba un poco rosada, no tan oscura como las que tenía cerca del ojo. Se ha hecho daño, dijo Annie. ¿Qué ha sucedido? Daniel pestañeó con aspecto bastante confundido y se llevó una de sus manos a la cara para tocársela. En el otro lado, indicó ella, y aunque sabía que era un gesto atrevidísimo, estiró los dedos y le tocó con amabilidad el pómulo. No estaba ayer. Se ha dado cuenta, murmuró dedicándole una sonrisa estudiada. No es un cumplido, replicó ella, intentando no pensar en lo que podría significar que su rostro le resultara tan familiar como para notar una nueva señal en medio de las secuelas de su pelea con Lord Chatteris. Era ridículo, la verdad. Su aspecto era ridículo. De cualquier modo, no puedo evitar sentirme adulado porque haya advertido la última adición a mi colección, comentó. Annie entornó los ojos. Claro, las heridas personales son algo tan distinguido que hay que coleccionarlas. ¿Son tan características todas las institutrices? Viniendo de cualquier otra persona, se lo habría tomado como un recordatorio, del cual era su sitio, con intención de bajarle los humos. Pero en este caso no era así. Él sonreía al decirlo. Le dedicó una mirada socarrona. Está evitando la pregunta. Le pareció detectar tal vez cierta incomodidad. Era difícil decirlo. Cualquier sonrojo que alcanzara a sus mejillas quedaba oscurecido por el tema de conversación que le ocupaba, a saber, sus moratones. El conde se encogió de hombros. Dos rufianes intentaron hacerse con mi cartera anoche, gritó ella, y la fuerza de su propia reacción la dejó sorprendida. ¿Qué sucedió? ¿Se encuentra bien? No fue tan malo como podría haber sido, objetó. Marcus, me hizo más daño la noche de la velada musical. Pero delincuentes comunes. Podrían haberle matado. Se inclinó hacia ella. Tan solo un poco. ¿Me habría echado de menos? Annie notó sus mejillas cada vez más calientes. Le llevó unos instantes y adoptar la expresión de severidad apropiada. Mucha gente le habría echado de menos, respondió con firmeza, incluida ella. ¿A dónde se dirigía?, preguntó. Detalles, se recordó. Los detalles eran importantes. Los detalles eran nítidos y secos. No tenían nada que ver con las emociones
o con perder a alguien, o intranquilizarse, o preocuparse, o ninguna clase de verbo excepto saber los hechos. Sucedió en Mayfair. No pensaba que fuera una zona tan peligrosa. No fue en Mayfair, le comentó, pero no muy Volvía a lejos de casa allí. Desde Chatteris. Era tarde. No prestaba atención. Annie no sabía dónde vivía el conde de Chatteris, pero no podía ser demasiado lejos de la residencia Winstead. Todas las familias nobles vivían en relativa proximidad unas de otras, y aunque Lord Chatteris vivía en el extremo de las zonas elegantes, era poco probable que Lord Winstead hubiera tenido que atravesar andando los barrios bajos para llegar a casa. No me había percatado de que la ciudad se hubiera vuelto tan peligrosa, dijo. Tragó saliva y se preguntó si el ataque contra Lord Winstead tendría algo que ver con que ella descubriera a George Sherville en Piccadilly. No, ¿Cómo solo se podría les ser? había visto en público en una ocasión, el día anterior por Hyde Park, y para cualquier curioso habría quedado claro que ella estaba ahí como institutriz de sus primas. Supongo que debería darle las gracias por insistir en acompañarme a casa la otra noche. Daniel se Dijo. volvió y la intensidad de su mirada la dejó sin aliento. No permitiría que diera 2 pasos sola de noche, y mucho menos a Annie media separó separó milla. los labios, pensando, y con intención de hablar, pero solo consiguió quedárselo mirando. Sus miradas se engancharon, y lo extraordinario fue que ella no se fijó en su color, aquel azul cielo de asombroso brillo, sino que vio más allá, hasta las profundidades de... O tal vez Algo. no fuera eso, tal vez fuera ella la que había quedado expuesta. Quizás él vio todos sus secretos, sus miedos, sus deseos. Respiró entonces, por fin, y apartó la mirada de los ojos del conde. ¿Qué había sido eso? Y más en concreto, ¿quién era ella? Porque no sabía la clase de mujer que le había mirado a él como si observara su propio futuro. No era imaginativa, no creía en el destino, y nunca había creído que los ojos fueran el espejo del alma, no después de la manera en que George Cherville la había mirado. Tragó saliva y se tomó un momento para recuperar el equilibrio. Lo dice como si fuera un sentimiento que expresara en concreto por mí, replicó complacida con la relativa normalidad de su voz, que insistiría en hacer lo mismo por cualquier dama. Daniel le dedicó una sonrisa tan insinuante que Annie tuvo que preguntarse si solo se había imaginado la intensidad en sus ojos momentos antes. La mayoría de damas fingirían sentirse halagadas. Creo que es en este momento cuando se supone que debo decir que soy la mayoría de damas, respondió con sequedad. Con toda certeza quedaría bien si nos encontráramos sobre un escenario. Tendré que Dijo informar Annie a con Harriet. una Risa. Le gusta creer que es una autora de teatro. ¿Eso es lo que le gusta ahora? Annie asintió. Creo que he empezado una nueva obra. Suena de lo más deprimente. Tiene algo que ver con Enrique Daniel VIII. hizo Hizo una mueca. Eso sí es tétrico. Intenta convencerme de que haga el papel de Ana Bolena. Él sofocó una risa. No habrá manera alguna de que mi tía le pague lo Annie suficiente. declinó Declinó hacer comentario alguno, y en vez de eso dijo, le agradezco su preocupación de la otra noche, pero en cuanto a sentirme halagada, me impresiona mucho más un caballero que valore la seguridad y bienestar de todas las mujeres. Se tomó un momento para reflexionar sobre aquello, luego asintió, sacudiendo un poco la cabeza a un lado al hacerlo. No se encontraba cómodo. Se percató Annie con sorpresa. No estaba acostumbrado a que le halagaran por tales cosas. Annie sonrió para sus adentros. Había algo bastante atractivo en observarle cambiar de postura en el asiento.
Se suponía que estaba acostumbrado a los halagos por su encanto y atractivo, pero por su buena conducta. Annie tuvo la sensación de que hacía tiempo que no le sucedía tal cosa. ¿Le duele?, preguntó. La mejilla. Negó con la cabeza y luego se contradijo. Bueno, un poco. Pero los ladrones salieron peor parados, ¿cierto? Dijo con una sonrisita. Mucho peor, respondió. Muchísimo peor. ¿Es ese el objeto de pelearse? ¿Asegurarse de que el oponente acaba en peor estado que uno? Pues, sabe, pienso que podría ser así. Es ridículo. La miró con una expresión extraña y lenta. Es lo que me hizo salir del país. Annie no conocía todos los detalles de su duelo, pero... ¿Qué?, preguntó, porque la verdad, ni siquiera unos jóvenes podían ser tan necios. No exactamente, concedió, pero es el mismo tipo de estupidez. Alguien me llamó tramposo y yo casi lo mato por eso. Se volvió hacia ella con una mirada penetrante. ¿Por qué? ¿Por qué hacer algo así? Annie no contestó. Y no era mi intención matarlo. Volvió a su posición en el asiento con un movimiento extrañamente forzado y repentino. Fue un accidente. Daniel permaneció en silencio un momento y Annie le observó el rostro. No la miró cuando añadió: pensaba que debería saberlo. Ella lo sabía. Él nunca sería el tipo de hombre que matara con tal frivolidad, pero también se percató de que no deseaba decir más al respecto. Por lo tanto, preguntó: ¿A dónde vamos? Daniel no respondió de inmediato. Pestañeó. Luego echó un vistazo por la ventana y admitió: no sé. Le dije al cochero que condujera sin rumbo hasta nuevo aviso. Pensé que tal vez necesitaría unos pocos minutos antes de regresar a la residencia Blinswood. Annie asintió. Es mi tarde libre. No me esperan hasta más tarde. ¿Le queda algún recado por hacer? No. Sí, exclamó. Dios bendito. ¿Cómo lo había olvidado? Sí, así es. El conde la dio la cabeza hacia ella. Con sumo gusto la llevaría a donde necesite ir. Annie agarró su cartera, encontrando bienestar en el leve sonido del papel al arrugarse en su interior. No es nada, solo una carta que quiero echar al correo. Que se la franquee yo. Aún no he podido ocupar mi asiento en la Cámara de los Lores, pero supongo que disfruto de privilegios de franqueo. Mi padre, desde luego, aprovechaba los suyos. No, respondió al instante, pese a que su ofrecimiento le habría liberado su viaje a la estafeta, por no mencionar el gasto que se ahorraría Charlotte. Pero si sus padres veían la carta franqueada por el conde de Winstead, su curiosidad no conocería límites. Muy amable por su parte, dijo Annie, pero no puedo aceptar su generosidad. No es mi generosidad. Tendría que agradecérselo al correo real. De todos modos, no puedo abusar de sus privilegios en ese modo. Si pudiera acompañarme a un estafeta, miró por la ventana para determinar su paradero con más precisión. Creo que hay una en Tottenham Court Road. O si no es allí, entonces... No me había percatado de que nos hubiéramos alejado tanto hacia el este. Entonces deberíamos ir a High Holborn, justo antes de Kingsway. Hubo una pausa. Tiene un buen conocimiento de las estafetas de Londres, dijo él. Oh, bien. En realidad, no. Se dio una patada mental y sacudió su cerebro en busca de una excusa conveniente. Solo es que me fascina el sistema postal. Realmente es algo maravilloso. Daniel la miró con curiosidad, y ella no distinguió si la creía. Por su parte, aquello era cierto, aunque lo dijera para tapar una mentira. El correo real le parecía muy interesante. Era asombroso
con qué velocidad podía enviarse un mensaje de una punta a otra del país. 3 días de Londres a Parecía un milagro, la verdad. Me gustaría seguir una carta un día, le dijo, solo para ver dónde va. A la dirección indicada, imagino yo, replicó él. Annie apretó los labios para contestar a su pequeña burla y luego añadió, «¿Pero cómo? Es un milagro». Sonrió un poco. Tengo que confesar que no tenía un conocimiento del sistema postal en términos tan bíblicos, pero siempre estoy encantado de instruirme. Es difícil imaginar que una carta viaje todavía más rápido de como lo hace hoy en día, dijo con felicidad. A menos que aprendamos a volar. Siempre tendremos palomas mensajeras, apuntó. Ella se rió. ¿Se imagina toda una bandada alzando el vuelo para entregar nuestro correo? Es una perspectiva aterradora, sobre todo para quienes caminamos por debajo. Eso provocó una risita. Annie no recordaba la última vez en que se había sentido tan alegre. Entonces pongamos rumbo hacia High Holborn, dijo, porque nunca le permitiría confiar su misiva a las palomas de Londres. Se inclinó hacia adelante para abrir la portezuela en la capota del vehículo. Dio instrucciones al cochero y se volvió a sentar. ¿Puedo ayudarle en algún otro menester, señorita Winter? Estoy por completo a su disposición. No, gracias. Si es tan amable de llevarme a la residencia Plainswood, a esta hora tan temprana de la tarde, en su día libre. Hay tanto que hacer esta noche, le dijo. Nos vamos a... Oh, por supuesto, ya lo mañana sabe. A Berkshire. A Whipple, apuntó. Sí, por sugerencia suya, creo. Parecía más sensato que el largo recorrido hasta Dorset. ¿Fue usted? Se interrumpió. Luego apartó la mirada. No importa. ¿Está preguntando si yo ya tenía intención de ir? Esperó un momento y luego respondió. No. Annie sacó la punta de la lengua para humedecerse los labios, pero de todos modos no le miró. Sería demasiado peligroso. No debía desear cosas que quedaban fuera de su alcance. No podía. Lo había intentado en una ocasión y desde entonces pagaba por ello. Y Lord Winstead, con toda posibilidad, era el sueño más imposible de todos. Si se permitía desearle, eso la destruiría. Pero, oh, cómo quería desearle. Señorita Su voz Winter le llegó como una brisa cálida. Es muy... Annie se aclaró la garganta en un intento de encontrar la voz que de hecho sonara como ella misma. Es muy amable por su parte adaptar su agenda por deferencia a su tía. No lo hago por mi tía, comentó él en voz baja. Pero creo que eso ya lo sabe, preguntó. Sabía que no tenía que explicarse. Él sabría a qué se refería. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué ella? Pero el conde no respondió. Al menos no lo hizo de inmediato. Y luego, cuando finalmente lo hizo, justo cuando ella pensaba que tendría que alzar la vista y mirarle, le dijo, «No lo sé». Entonces Annie le miró. Su respuesta había sido tan franca e inesperada que no podía dejar de volverse a mirar. Dirigió la mirada al conde. Se apoderó de ella el deseo más intenso y extraño de estirar la mano para tocar la suya, para conectar de algún modo. Pero no lo hizo. No podía. Y lo sabía, aunque él no tuviera ni idea.